Hola a todos, deseo que os encontréis bien. Iniciamos esta serie de grabaciones sobre los temas que tenemos pendientes de tercera evaluación. Comenzamos con el tema 4, ya iniciado. Lo dividimos en dos partes. Una primera parte es esta y otra que se publicará en las semanas siguientes. Está basado en el libro de materiales de producción gráfica y se verá complementado con actividades que os encargaré a través de aula virtual fundamentalmente. Comenzamos con el concepto de polímero. Es un concepto que ya conocemos. Hemos hablado de la celulosa. La celulosa es un polímero natural. Y ahora pues profundizamos, puesto que es la base de todos los plásticos. El polímero como tal es un conjunto de macromoléculas y que parte a su vez de moléculas más simples que se denominan monómeros. En el ejemplo que estamos viendo, estamos contemplando la macromolécula del polietileno, compuesta a su vez de monómeros específicos. Una de las características principales de los materiales plásticos es precisamente esa, su plasticidad. Son maleables de tal manera que con las aplicaciones correspondientes adquieren múltiples formas. Formas laminares, forma de hoja, formas tubulares o conformar objetos de uso cotidiano que todos conocemos. A nosotros nos interesa sobre todo destacar el hecho de que todos son imprimibles, de ahí su presencia aquí en este tema y en este particular módulo. En una primera aproximación podemos clasificar los plásticos, las materias plásticas, en materias plásticas de origen natural, plásticos obtenidos a partir de celulosa, un término medio entre las naturales y las sintéticas, y en tercer lugar los plásticos plenamente sintéticos. Entre las materias plásticas naturales, aparte de la celulosa mencionada, pues podemos indicar las astas de los animales, el pelo, caucho, goma laca, resinas naturales, lógicamente, ceras, que se han empleado por los seres humanos en diversos utensilios. Actualmente no se utilizan con fines industriales, salvo sus equivalentes sintéticas, su elaboración artificial. El látex es un buen ejemplo de ello, ya que es un componente importante en las tintas de determinados sistemas de impresión digital en la actualidad. Por lo que se refiere a los plásticos que se obtienen a partir de celulosa, menciona aparte el celofán que veremos en posteriores diapositivas, pues comentamos el celuloide, un plástico importantísimo en la construcción del sector cinematográfico. Era la película empleada en cinematografía. De hecho, a la industria del cine se le llama también la industria del celuloide. Y actualmente en aplicaciones concretas, como por ejemplo pelotas de ping-pong, por sus especiales características. Otro plástico de interés es el acetato de celulosa, utilizado en películas de fotografía, las convencionales, que vuelven a resurgir hasta cierto punto, y barnices y adhesivos, por ejemplo. Estos plásticos van a ser sustituidos por los sintéticos, que presentan mejores propiedades en general en muchos de sus aspectos, y eso sí, se están volviendo a utilizar o a reutilizar precisamente por ese aspecto positivo que tiene de procedencia natural. Los plásticos sintéticos se originan en los laboratorios de las grandes multinacionales petroquímicas. Se obtienen por condensación, adición, polimerización, que veremos más adelante. Son muchos los plásticos y muy importantes. El primer plástico sintético fue la baquelita, que se generó a principios del siglo XX con objeto de sustituir las bolas de marfil que se utilizaban en el billar. Actualmente es una enorme industria que abarca muchos frentes y potente en mucha medida, tanta o más como la del acero o cualquier otra industria. Existen muchas clasificaciones, pero nosotros nos vamos a centrar en la clasificación que divide los plásticos en termoestables y en termoplásticos, aunque también existe el concepto de elastómeros, que son plásticos con mayor capacidad de elasticidad, pero que no nos interesan en nuestro particular contexto actual. Los plásticos sintéticos termoestables, también denominados termofijos, se caracterizan
porque tras su fabricación y posterior moldeo no pueden volver a fundirse, a calentarse para volver a hacer un nuevo plástico a partir de ello, por lo tanto no pueden reciclarse para un nuevo uso, sino en todo caso para otros usos completamente diferentes. Esto pues, es una condicionante negativo para este tipo de plásticos. Entre ellos tenemos los cauchos, el caucho, la baquelita mencionada, la silicona o las melaminas en su conjunto. En la imagen podemos ver unas bolas de baquelita, las antiguas, de las que sustituyeron a estas bolas de marfil. Por lo que respecta a los termoplásticos, estos plásticos son deformables cuando se le aplica calor, es decir, vuelven a un estado inicial, por lo que pueden volver a moldearse o laminarse o utilizarse como películas flexibles, rígidas o termoconformados. Son reciclables, por lo tanto, o reutilizables para los mismos fines. Tras estos procesos de reciclado, pues forman nuevos objetos, por lo tanto, aunque lógicamente no tienen una vida eterna. Ejemplos de estos termoplásticos son los conocidos polietileno, el polipropileno, poliestireno. Todos ellos los veremos a continuación en determinados. La materia prima, también denominada granza, ahí podéis ver la imagen de pues, una espesa especie de pastillas o elementos de pequeño tamaño que forman pues, un aglomerado. Son las que es el origen, o es lo que va a permitir fabricar luego los productos de plástico. La fabricación, para llegar a este estado de granza, se utilizan diversas técnicas. Polimerización sería una, adición otra, condensación otra y algunas técnicas intermedias o mezcla de todas las que vemos ahí. La fabricación por polimerización, en este caso, es la más sencilla, es decir, el radical monómero, un mismo radical monómero se repite por encadenamientos sucesivos un número n de veces. Son los plásticos más utilizados en la actualidad, normalmente los más baratos de producir, y son utilizados en gran medida en la industria gráfica. En este caso podemos destacar de nuevo el polietileno, el polipropileno, el poliestireno, parte de los derivados vinílicos, como ejemplos claros de utilización en todo tipo de productos impresos. La fabricación por adición, como su nombre indica, consiste en añadir determinados monómeros iguales o distintos entre sí que con las condiciones pertinentes forman polímeros también de cadenas lineales más o menos largas a partir de esos monómeros implicados. Los plásticos derivados de este tipo de fabricación pues también son muchos y en buena parte son productos o plásticos denominados de ingeniería, en la medida en que son más complejos, más caros, más difíciles de producir, pero que tienen un alto valor añadido. Entre estos destacamos los copolímeros, que ahí tenemos varios ejemplos, un poco impronunciables por así decirlo, pero con siglas bastante conocidas. ABS o goma eva son expresiones no difíciles de encontrar en el mercado en una lectura correcta. Por lo que respecta a la fabricación por condensación, que es muy similar a la fabricación por adición, el proceso consiste en añadir también componentes de distintas moléculas, distintos monómeros, pero que en este caso hay una transformación o se pierde parte de los componentes implicados. Los plásticos de este tipo de fabricación, pues como ejemplos podemos poner a los poliésteres o las poliamidas, también plásticos muy utilizados en el entorno gráfico, puesto que son genéricos que se utilizan o tienen bastantes aplicaciones en la industria del envase y del embalaje. Al proceso de dar forma a los plásticos a partir de la materia de origen o de la granza se le denomina conformado. El conformado, hay diversas técnicas, pero destacamos fundamentalmente las técnicas de extrusión, que consiste en dar una forma concreta a partir de una masa termoplástica que se le somete a procesos de fuerzas o trabajos y calentamiento de tal manera
que se le fuerza a pasar por una abertura, que es donde va a adquirir la forma y la posterior proceso en máquinas que acaban de terminar el trabajo. Por lo que respecta al termoconformado, en este caso es algo similar, el plástico se calienta hasta formar una masa viscosa y que también se le hace fluir hacia, en este caso, unos moldes que transmiten la forma al plástico una vez que se enfría. Esto es la forma habitual de hacer botellas, envases o algún producto similar. En cuanto a la función de los plásticos, en nuestro particular contexto hemos de destacar su gran importancia como soporte de comunicación. Estos plásticos, que son parte integral de productos de todo tipo, pues se han abierto un importante hueco en el mercado por esa resistencia que poseen, por esa flexibilidad, por esa capacidad de adaptación y por lo tanto hace que se empleen en todo tipo de productos de cartelería, de packaging, en paneles informativos, envases de plástico, etcétera. Lógicamente todos ellos llevan algo de comunicación, sí o sí. Una vez que hay una superficie, pues es fácil que alguien la aproveche para mandar un mensaje. Por otra parte, también destacamos que ese empleo como envase y embalaje, que lógicamente en un primer lugar lo que se busca es proteger y conservar el producto, pues no se desaprovecha. No se desaprovecha para mandar esos mensajes, tanto informativos, en algunos casos obligatorios por ley, como persuasivos, que es lo que más interesa al vendedor de los productos que contienen esos envases de plástico. Lógicamente hay una pelea por el mercado con otros materiales alternativos, pero sin duda el plástico puede alegar factores de precio, factores importantes. Otros que le son más negativos, pues son los factores medioambientales, que normalmente son negativos y van en su contra. Vamos a hablar ahora de las películas plásticas flexibles. Posteriormente hablaremos de los plásticos rígidos y sus aplicaciones. En cuanto a las plásticas flexibles, se emplean en todo tipo de envases, embalajes, en rotulación, como podemos observar si estamos atentos a nuestro entorno. Los plásticos poseen buenas propiedades barreras, poco peso, ya lo hemos destacado, flexibilidad y bajo precio en general, por lo que hacen que sean un producto muy utilizado para este tipo de protección de materiales, pues por ejemplo alimentos o similares que requieren sí cierta protección, pero una cierta libertad y bajo coste en el producto que lo contiene. Como es lógico, ya hemos incidido en ello también, se aprovecha esa superficie externa o interna, si el plástico es transparente, para imprimir una información y argumentos de venta, en este caso funciones persuasivas. Es el primero en la lista de películas plásticas flexibles es el celofán, que ya hemos mencionado cuando hemos hablado de plásticos derivados de la celulosa. Se obtiene a partir precisamente de celulosa pura regenerada, su nombre viene de celofán, de celulosa diáfana, de francés. Es transparente, es biodegradable, o sea, tiene buenas papeletas para ser un buen plástico y se utilizó mucho en el siglo XX, industrialmente y como protección de alimentos. ¿Qué ocurre? Pues que hay otros plásticos con mejores propiedades barreras y por lo tanto fue desplazándose hasta el momento actual, que vuelve a retomarse con un poco más de energía, precisamente por esas buenas características de medioambientales, de protección medioambiental. Destacamos también que para elaborar el celofán hay que pasar por unos estados intermedios, entre los cuales se obtiene la viscosa. La viscosa, que también mencionaremos seguramente más adelante, es uno de los plásticos utilizados para confeccionar tejidos sintéticos de utilización para abrigos y prendas que en definitiva también se van a poder imprimir.
El poliéster es una expresión muy conocida, muy utilizada en todos los entornos cotidianos y hace referencia en realidad a una familia de plásticos de condensación que pueden ser transparentes y opacos y que proceden de polimerización de ésteres mediante condensación de ácidos con alcoholes. Bueno, el concepto es complejo, pero en principio están ahí, ¿no? Hay una gran variedad y distinta procedencia. Hay tanto poliésteres lineales saturados, posean unas determinadas características y ahí aparecen un par de nombres propios que tiene la R como característica de marca registrada, es decir, que es una industria en permanente evolución y con patentes de por medio, o los poliésteres maleicos, también utilizados en copolimerización, en mezcla de polímeros, polimerizaciones conjuntas, entre los cuales también destacamos algunos que más o menos son conocidos, el acetato de vinilo, el poliestireno, que ya comentaremos más adelante como nombre propio, el polimetacrilato de metilo, que también se utiliza en muchas aplicaciones de la industria gráfica, del sector gráfico. El polietileno, sin embargo, es un plástico muy específico, muy sencillo, otro de los más extendidos, probablemente el más utilizado. Procede de la polimerización del etileno, C2H4. Veis la fórmula sencilla con solo componentes de carbono e hidrógeno. Y bueno, eso indica efectivamente lo común que es, la facilidad de su obtención, de su fabricación, lo barato que puede ser en relación con otros competidores y lógicamente es de los más utilizados. Con los tratamientos de acondicionamiento adecuados, eso significa que con tratamientos Corona los plásticos son poco reacios a aceptar tinta y se les ayuda mediante esos tratamientos Corona que comentamos de aplicar descargas eléctricas en superficie para alterarla de tal manera que ancle bien la tinta. Digo que con esos tratamientos se pueden imprimir perfectamente en todos los sistemas de impresión. En grandes tiradas destacan el hueco grabado y la flexografía y actualmente pues, se está implantando la impresión digital, no solo en el polietileno, sino en la mayoría de los plásticos también. Existen diversas variedades de polietileno, vamos a destacar un par de ellas. La primera sería el polietileno de baja densidad, LDPE es su sigla. Es un plástico, pues efectivamente, que presenta una densidad menor que el polietileno normal, 0,93 gramos por centímetro cúbico, desarrollado en 1933, es decir, también en ese primer cuarto, un poco más del siglo XX, y que bueno, tiene buenas propiedades para determinadas aplicaciones, bolsas o similares. La siguiente variedad de polietileno que queremos destacar es el polietileno de alta densidad, HDPE, o en español PEAT, que presenta una densidad mayor, lógicamente 0,96, descubierto ya a mediados del siglo XX, más rígido, presenta otras resistencias ante el vapor de agua y también es muy utilizado en bolsas debido precisamente a buenas cualidades de resistencia a la rotura unida a bajo precio, lógicamente. El polipropileno, o PP, es ese segundo gran plástico utilizado a nivel mundial tras el polietileno. También, como veis, por su fórmula es un plástico sencillo, por lo tanto común, de fácil fabricación, de fácil aplicación. Es reciclable también como particular aspecto positivo y presenta buenas propiedades mecánicas, mejores que las del polietileno, buenas propiedades barrera. Os recuerdo que barrera es esa contención de oxígeno, gases, vapores de agua para que no contacten con los alimentos y los deterioren con los alimentos o los productos que contengan. Es ligeramente más duro que el polietileno, más resistente a la flexión y bueno, pues la generación de fisuras también se emplea mucho en bolsas y productos similares, iguales a los que puede utilizarse el polietileno,
pero con un mayor grado de resistencia, eso sí, a un precio un poquito más elevado. También, aunque hay distintas variedades de polipropileno, voy a destacar solo dos. En este caso, el de polipropileno de baja densidad, LDPE, de más baja densidad que el polipropileno normal, presenta otras propiedades completamente diferentes. En estos casos, pequeñas variaciones suman importantes cambios en las propiedades. Por ejemplo, en este caso, resistencia a temperaturas elevadas o a golpes y, por lo tanto, pues interesante para multitud de aplicaciones. Tiene, eso sí, defectos que lógicamente pues le hacen inviable para otros usos en los cuales pues, se utilizan otros plásticos todavía con propiedades mejores. El polipropileno bioorientado, BOPP, destaca fundamentalmente porque se ha sometido en los procesos de fabricación a estiramientos, digamos, en vertical, en horizontal, o a lo ancho y a lo largo, y eso hace que tenga unas propiedades mecánicas mucho mejores en cuanto a reducción de espesor, manteniendo una consistencia, una resistencia en ambos ejes. Entonces, la utilización clara para bolsas y artículos termoconformados es clara en este particular plástico. Los vinilos, por su parte, hace referencia a toda una familia de plásticos. Son polímeros de adición, donde ya interviene, pues, por ejemplo, el cloro, que es un producto que si se trata mal es contaminante. Resisten, sin embargo, bien el fuego, la luz, ácidos, hace que se utilicen en muchas aplicaciones, no solo de la industria gráfica, por ejemplo, en construcción es parte importante de componentes de ventanas o algún producto similar. En envase y embalaje también es relevante, pero sustituido por otros plásticos con menos potencial contaminante, ¿no? Es quizá lo más conocido por sus variedades adhesivas para rotulación, de ahí su nombre, el cloruro de polivinilo, el PVC, es el nombre común con el que conocemos a este tipo de producto. Película de recorte, película de estampación textil o similar. En los vinilos también encontramos variantes, así hallamos las películas fundidas de vinilo, elaboradas a partir de su forma líquida, fluida, que se solidifican y forman láminas de espesores de micras. Son fáciles de cortar, de aplicar, se adaptan bien a superficies irregulares y por lo tanto se utilizan mucho en la reproducción integral de vehículos. Un campo al alza. Otro nicho de mercado también al alza es la utilización de, añadiendo elastómeros ya mencionados, en películas retráctiles de encogimiento por calor, en inglés shrink sleeves, que también estamos viendo aumentando en los anaqueles en las estanterías de los supermercados y también con calidad de impresión interesantes, tanto en hueco, flexografía o impresión digital. Otra variante serían las películas calandradas monoméricas, son las más económicas, se fabrican a partir de un componente con método de extrusión y calandrado posterior y son las más baratas, lógicamente, se utilizan precisamente en productos menos exigentes para rotulación sobre cristal o productos similares así de interior. Por otra parte, las películas calandradas monoméricas, aunque no llegan a obtener el nivel de calidad de las películas fundidas, pero sí mejoran las características con respecto a las dos anteriores mencionadas. Tienen mayor control del encogimiento y bueno, pues hay determinados artículos que se aprovechan de esas especiales características para utilizar como sistema de envase o de embalaje, ¿no? Tradicionalmente, por poner un ejemplo, se ha venido utilizando celofán en caramelos, en los productos que estamos viendo en la imagen, pero una alternativa es precisamente utilizar este tipo de productos, de películas calandradas poliméricas en sus variedades flexibles, es decir, con la incorporación de elastómeros
para que puedan sujetarse por sí mismas, es decir, con esa torsión que se da en el proceso de fabricación, no necesitan ningún sistema más para que permanezca el artículo bien protegido. Por último, las poliamidas, PA, denominación genérica de una familia de termoplásticos basada en la reacción de diácidos con diaminas. Poseen buenas cualidades mecánicas y además son impermeables a olores y gases, lo que les hace un plástico ideal para contener determinados productos donde el olor es sumamente importante, por ejemplo en el queso. El nylon quizás sea la poliamida más conocida por utilizarse en textil, en tejidos o por ser el componente de los hilos de pescar, por poner un ejemplo. Sigue utilizándose también en construcción y en otras aplicaciones, también con cierto éxito, y a su vez se van elaborando nuevos plásticos procedentes de poliamidas con variedades comerciales que siguen teniendo éxito en el mercado y por lo tanto pues habrá que tener en consideración. Con esto terminamos esta primera parte, esperemos que haya sido de vuestro interés y bueno, pues mucho ánimo.